Listo. Muy buenos días con todos. Bien, la clase del día de hoy va a tratar un poco lo que es ya la evaluación final, ¿no? Más que una clase, va a ser un pequeño recuento de algunos de los elementos, de algunos de los componentes de los sistemas que ya hemos venido viendo, ¿no? Entonces, pues bien, un poco se va a manejar lo que es la clase del día de ahora, bueno, de evaluación, un- unas preguntas que se van a realizar a cada uno de ustedes, ¿no? Y de igual manera, se les va a preguntar acerca de un elemento para que con el fin de que ustedes nos ayuden dando lo que es una definición del mismo y por la misma parte, una descripción de cómo es o cómo se arma en este caso o cómo es algún tipo de mantenimiento, algún tipo de algo relacionado a ese elemento, ¿no? Entonces, bien, les voy a dar la palabra a mi compañero para que les explique un poco mejor y que él nos ayude con los elementos del vehículo, ¿no? Pues bien, buenos días con todos y de paso la palabra a él. Sí, muy buenos días con todos. Bien, les explico un poco el modo que vamos a manejarnos para la evaluación, ¿sí? Ok, vamos a utilizar este vehículo y elementos que ya he extraído del mismo para que ustedes puedan realizar la identificación de las piezas y nos van a hablar de un procedimiento de cómo se realiza distintos procesos, ¿no? De sistema de frenos, dirección y suspensión. Bien, no sé si tienen algún tipo de pregunta previo a iniciar esta evaluación. Sí, bien, si no tienen ningún tipo de pregunta, sí, permítame un minuto. Ya. Bien, empezaríamos en el orden que se fueron conectando, ¿les parece? Sí. Entonces, la primera persona sería el señor Mora, ¿sí? Ok. ¿Me confirman si ya pueden ver, observar el video? Sí, profe. Muy bien. A ver, señor Mora, ¿sí? Coménteme. Aquí nosotros tenemos dos elementos que son parte de la suspensión, ¿verdad? ¿Cuáles son estos elementos? El amortiguador, el, Ah. ¿Y el el de aquí? amortiguador. Ese es a ver, el espiral, pero el otro nombre que tenía, es el brazo del, ¿cómo es? De la base de, A ver, aclaremos. Ya, el espiral es muelle helicoidal, ¿sí? Muelle helicoidal ajá, en el espiral. Y el amortiguador son partes, ya, este asienta en la mesa inferior, ¿sí? Esta es la mesa. ajá, de ahí está la rótula, Ujú. ¿Qué más ahí, tenemos? ahí está Vamos a la ver. rótula, se observa la rótula, ¿qué más se observa? Ya. Bueno, aquí tenemos la mordaza del freno, ¿verdad? O el caliper del freno, Ajá. ¿sí? Es el nombre técnico. Bien, a ver, un poco, dígame, ¿qué definición tiene este? ¿Cuál es su propósito del muelle helicoidal? Es absorber
absorber en este caso, absorber eh, chut, los golpes, de Irregularidades. las irregularidades de la calzada, y a su vez también cada vez que gira el carro, también la fricción que genera en cada curva absorbe igual y tenemos una mejor estabilidad. Correcto. Muy bien. Ahora, sí, por esta parte de más acá, sí, ahí logremos apreciar. Sí, tenemos la barra. La barra estabilizadora. Correcto. Esta barra también nos ayuda justamente para qué. Para tener mejor estabilidad en el vehículo, en este caso en la parte delantera. Sí. Justamente esta barra se aplica cuando nosotros estamos en las curvas, ¿verdad? Ajá. Ahí es cuando sufre mayor tensión y nos ayuda a que se mantenga el vehículo más estable. Muy bien. Ok, ya, permítame. Bien. Ya. Este elemento, sí, ¿cuál es su nombre? Esa es el servo de freno. La bomba de... Aló, profe. No, no se le escuchó muy bien. A ver. A ver, sí, el elemento de aquí, ¿sí? Es un servo, profe. Ya, el servo, y luego está, La bomba. ya. Aquí para aclararles un punto, ¿no? Este elemento, sí, no, bueno, muchos le decimos bomba, sí, pero no es netamente una bomba, sino es un cilindro, ¿sí? Es el cilindro maestro, ¿sí? Un poco para que aclarar ese término, Algo ¿no? más, El término más es técnico. cilindro maestro. Ya. Ajá, ¿ya? Bien, bien, muy bien. Entonces aquí tenemos el depósito de líquido El de de... frenos, ¿verdad? Sí. Coménteme, ¿se alcanza a divisar en la tapa qué tipo de líquido nosotros debemos usar para este tipo de vehículo? El DOT 3. Correcto, sí. Entonces aquí nos da la indicación justamente del líquido que debemos usar. Muy bien. Bien. A ver, coménteme, ¿cuál es el proceso que debemos seguir para nosotros realizar la purga, sí, o cambio de líquido de frenos? Sí, o para extraer Primero, el aire del sistema, ¿sí? Para extraer el aire del sistema. tenemos, tenemos que, en este caso, se, tenemos que cebar, pero primero tenemos que sacar todo el líquido. Ujú. Tenemos que seguir las cañerías, hacia dónde va, en la llanta, un ejemplo en la llanta de adelante, y de ahí comenzar hay que cebar, en este caso, lado por lado, llanta por llanta, Ajá. de cada lado. Ah, Entonces tenemos que ir de adelante hacia atrás. ya, hay dos métodos, ¿no? Podemos ir desde justamente como usted dice, desde la llanta más cercana al cilindro, sí que en este caso Ajá. sería el neumático de aquí, luego el de la esquina de allá y seguimos las cañerías hasta ver cuál es el más alejado del cilindro, ¿sí? O el otro Ujú. método, ir desde la parte más alejada hacia la parte más cercana, Más ¿no? cerca. Esos dos, Ajá. ajá, para el purgado, ¿sí? Un poco lo que debemos hacer, ¿sí?
Ya una vez que, como usted nos dice, vaciamos el depósito, sí, colocamos nuevo líquido. Y si vamos a realizar el purgado, necesitamos de 2 personas, ¿no? La persona que debe estar realizando el bombeo en el pedal del freno y la persona que va a estar en cada una de las purgas, ¿no? Ajá, Correcto, muy bien. porque muchas veces queda aire y todo eso, entonces se necesita estar bombeándole hasta que vea que ya salga líquido de freno completo y de ahí ya. Y tener en Ajá. cuenta también en estos cambios, eh, cuando se extrae o en este caso en cualquier revisión del disco, no dejar colgada la manguerita porque se puede romper y también puede haber una fuga. Correcto, muy bien. Siempre debemos tener esa precaución en cuanto a las mangueras, ya que la tensión que les ejercemos a estas al colgarse, ¿sí? Ajá. Netamente afecta este mecanismo, ¿no? Muy bien. Bien, ya para terminar, sí, última pregunta, sí. Vamos a ir desde la parte interior, ¿sí? ¿Qué elementos componen el sistema de dirección? ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué tenemos? Tenemos el volante, Correcto. a ver cómo sería columna es columna del volante, algo así. A ver, Columna de dirección, ¿sí? columna de dirección es. Columna de dirección, tenemos barra estabilizadora, tenemos la barra estabilizadora. Pues ya, estamos en la columna, ¿sí? Y ya, Luego, ¿qué elemento es este? Es la caja, ¿sí? Caja de ya, caja de dirección. dirección. Correcto, ese elemento se saltó. Este elemento, ¿sí? La caja de dirección, en este caso tenemos un de tipo tornillo sin fin, ¿sí? Y un brazo Pitman por la parte de abajo, ¿sí? De ella Ujú. va al brazo de dirección y a los terminales, ¿no? Muy bien, señor Mora, se ve que sí se ha preparado. Entonces, bien, eh, vamos a realizar, ¿sí? Continuar con el señor Morejón, ¿sí? Sí, profe. Bien, muy bien, señor Morejón. Bien, con usted, sí, y lo mismo vamos a realizar la misma temática, ¿sí? Aquí tenemos distintos elementos, ¿sí? Vamos a empezar con este elemento de aquí. ¿Cuál es el nombre de este elemento? ¿Sí? El plato. Eh, este elemento es el tambor, ¿sí? Es de la parte de los frenos posteriores ¿sí? El nombre técnico, tambor, ¿sí? Este elemento, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál, profe? No sé si se logra apreciar. A ver, es el disco. Correcto, el disco de frenos, ¿no es cierto? Ya, el disco de frenos lo que se realiza es la fricción para el frenado de vehículos, ¿no es cierto? Aquí tenemos cilindros, ¿sí? Cilindros del sistema de frenos, ¿sí? Un cilindro maestro, ¿sí? Aquí lo tenemos desmontado, ¿sí? Ayúdeme, recuérdeme para qué sirve, ¿sí? O para qué está puesto este sensor, ¿sí? ¿Qué es lo que nos mide? ¿Sí? En ambos casos tenemos 2 sensores, ¿sí? ¿Recuerda para qué eran o qué nos indicaba? Este mide el qué tanto está el líquido de freno. Correcto, el nivel de freno que tiene el depósito de líquido, ¿verdad? El nivel de líquido de frenos. Muy bien. Aquí tenemos, sí, otro disco, sí. Como vemos, este es distinto. Este corresponde al vehículo que estamos revisando, sí. ¿Qué pasaba? Sí. O más bien, este no tiene ese indicador. Ok. Bien.
¿Qué nos indicaba la medida que viene marcada en estos componentes? Sí, si se logra apreciar, ahí nos dice máximo día 255.5 milímetros. ¿Qué nos indicaba eso? Las letras, Ajá, o sea, este diámetro, ¿qué nos indicaba? El diámetro de aquí. el ancho de que deben ir las pastillas. No, es la medida, ¿sí?, en la que debemos rectificar o el máximo de medida para rectificar cada uno de esos elementos. Sí, poco para aclararles eso. Bien. A ver, en los daños, sí, que teníamos en las pastillas, sí, había un proceso había un daño, un inconveniente que sucedía en las balatas, sí, que es el nombre técnico, balatas, sí. ¿Cuándo nos surgía la cristalización de estos componentes? Coménteme. ¿Cuál es la causa para que se cristalicen las balatas? Cuando mucho pisan el freno, Correcto. Sí, cuando hacemos la utilización indebida o por pronunciados periodos del freno, ocurre la cristalización de las balatas, ¿verdad? Muy bien. Ok, aquí tenemos otra etapa, ¿sí? Me confirma si se logra apreciar qué líquido nos recomienda usar. no se ve, profe. Ok. Me confirma si logra apreciarle mejor. El DOP 3, profe. Correcto, sí. El DOT 3 es el recomendado para este sistema, ¿no? Aquí tenemos un fluido de estos DOT 3, ¿sí? Aquí lo podemos ver, ¿sí? Y los grados, ¿sí?, de temperatura en los que este líquido trabaja. Muy bien. Señor Morejón, coménteme, ¿qué procedimiento usted recuerda que realizamos a su elección, sí? Eh, Ayúdeme con un procedimiento que usted quiera describir, ya sea de inspección, sí, purgado del sistema de suspensión, dirección o frenos, sí. Usted dígame cualquier proceso que recuerde, sí. El proceso de suspensión. Ya de inspección de la suspensión, sí. Ese, Sí, ya, muy bien. A ver, coménteme, ¿qué debemos hacer cuando hacemos ese proceso? Sí, debemos desarmar la llanta, ya, desarmar casi el- todos los accesorios del freno. ya, También el eje, la barra y ahí sacar el amortiguador. ya, muy bien. Eso sería en el desmontaje del sistema de amortiguación, ¿no es cierto? De suspensión, como lo dicen, ¿no? Eh, Bien, un poco, sí, si nosotros queremos realizar la inspección, sí, le recuerdo que nosotros debemos igual elevar el vehículo, sí, y observar el movimiento que tenga axial, sí, o bien de arriba hacia abajo, ¿no? Muy bien, señor Morejón. Bien, coménteme, sí, ¿cuál es la función del amortiguador? ¿Sí? ¿Qué función cumple en este vehículo el amortiguador? El amortiguador sirve para que tenga un soporte del vehículo cuando cae en carreteras dañadas o en huecos. Mm, correcto, ¿no es cierto? Mantiene al vehículo en la misma posición, ¿sí?
impide que el vehículo justamente oscile, ¿no? Un poco para que ustedes tengan una idea. Sí, como dato adicional, les hemos comentado, puede ser esta prueba, aplicamos peso y a la original, ¿no? O sea, la misma posición. Entonces ahí vería que el vehículo está ajustado, el amortiguador está cumpliendo su función principal. Sí, no sé si se escuchó o pasó algo en la conexión. Sería que repitas otra vez, Jordi, porque no se escuchó muy bien esa parte. Ok, les comentaba, sí, cuando nosotros realizamos una para no tener que desarmar todos estos elementos, ¿sí? Lo que hacer es justamente aplicar un poco de presión, ¿sí? Y debemos ver que el vehículo baje, suba y regrese a su estado original. Sí, esto lo haremos en cada uno de los neumáticos, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí le muevo, ¿sí? Y debe mantenerse en su posición original. Eso evidencia de que los amortiguadores están funcionando, ¿sí? De la manera correcta. Muy bien. Bien. El... Ya hice mis preguntas. A ver. Sí. ¿Me confirmas, Alex? Si ya no recuerdo si ya hice todas las preguntas que correspondían para continuar con la siguiente persona. Sí, en efecto, ya terminaste el Oh, proceso, ya, el procedimiento. muy bien. Bien, entonces la siguiente persona, sí, el señor Gavilanes, sí. Sí, profe. Buenos días. Ya. Buenos días. Muy bien. Señor Gavilanes, coménteme, ¿qué ángulos, sí, nosotros debíamos verificar en el vehículo, sí, cuando debíamos realizar la alineación o balanceo de los neumáticos, sí? ¿Qué ángulos teníamos ángulos directrices en un neumático? Ángulos, a ver, el, el camber y el caster. Correcto. O el, Camber, caster, sí, y le falta dos más. a ver, mm, Sí, un poco para ver si recuerda. El camber era cuando el neumático estaba inclinado hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? El caster, cuando en el eje, si no formaba un ángulo recto, sino que estaba un caster positivo hacia adelante, negativo hacia atrás. Pero nos falta el ángulo, ¿sí? Cuando los neumáticos, ¿sí? Desde el frente, sí se nota que están abiertos, ¿no? Uno hacia afuera, o otros, o ambos hacia adentro, ¿sí? A estos ángulos, ¿cómo se les conocía? a ver, era de, ¿cómo era? ¿Sí? A ver, uno de ellos se lo conoce como convergencia, ¿sí? El otro era El de divergencia. correcto, ¿sí? Entonces, cuando los ángulos, si se traza una línea y topan en la parte frontal, sí, se lo conoce como convergencia, sí, si nosotros, por ejemplo, en el caso de este vehículo, tendríamos un neumático hacia adentro y el otro también, y aquí en el frente, si trazamos una línea imaginaria, llegan a toparse acá, ¿sí? Entonces, lo conocemos como convergencia. Y si por lo contrario es en la parte posterior, se lo conoce como divergencia. Muy bien. Bien. A ver, recuérdeme, ¿sí? ¿Cuál era el procedimiento que debemos seguir, ¿sí? Para realizar, eh, a ver, el purgado. Sí, bueno, en este caso no tenemos dirección hidráulica, ¿sí?
En el caso de tener una dirección hidráulica, ¿qué pasos debemos seguir? A ver, sería girar el volante hasta el tope, tanto como a la izquierda, a la derecha. Correcto, para extraer Y el líquido, ¿no es cierto? Sí, sí, pero vamos enumerando los pasos desde el inicio, ¿sí? Primero, sí, ¿qué debemos de hacer con el vehículo? ¿Sí? ¿Lo realizamos directamente en el suelo o tenemos que elevarlo? elevarlo en un elevador o ¿Sí? O con gatas y utilizar, ¿sí? Las torres, ¿no? caballetes. Para asegurar, Sí, correcto, caballetes. los caballetes, torres o caballetes, ¿sí? Muy bien. Una vez que elevamos, sí, nosotros debemos usar un equipo, ¿verdad? ¿Cuál es este equipo de protección que debemos usar? Sería botas, puntas de acero y Ajá. guantes, Muy guantes bien. adecuados para poder manipular las cosas. Los elementos, correcto, sí, son guantes de nitrilo que nos permiten justamente tener mayor maniobrabilidad de los elementos, ¿no? Muy bien, luego que hemos elevado, sí les comentaba que teníamos dos ductos, sí, el uno es de retorno, entonces este ducto de retorno debemos desconectarlo, ¿no es cierto? Y luego realizamos el procedimiento que usted nos mencionaba de girar el volante hacia la derecha e izquierda, ¿sí? Y el fluido va a ir saliendo por el retorno e ingresando el fluido nuevo, ¿sí? ¿Qué precaución debemos tener cuando realizamos ese proceso? En el depósito bueno, en ese caso en el depósito del hidráulico, ¿sí? ¿Qué precaución debemos manejar siempre? Sería no dejarlo caer el aceite en en los demás componentes del vehículo. Sí, es uno, ¿no? No debemos dejar jamás derramar cualquier líquido en los ¿cómo es? Sí, pero aparte en el depósito, sí, siempre debemos fijarnos que esté en la medida, En la sí, medida adecuada. correcto, sí, siempre debemos, nunca debemos dejar que este nivel baje del mínimo, sí, porque ingresaría aire al sistema y nos complicaría, sí, en las aspas del mecanismo, sí, de bomba que acciona el líquido hidráulico, ¿verdad? Muy bien, bien, vamos un poco para acá, sí, muy bien, veamos, sí, aquí tenemos elementos que van dentro, sí, aquí tenemos una bomba desarmada, sí, muy bien. Aquí tenemos la bomba, ¿no? Dentro de esta bomba, sí, están todos estos componentes, ¿sí? Muy bien, ayer hablábamos de las herramientas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este seguro, ¿sí? Que también utilizamos una herramienta especial que nos permite justamente sacar de mejor manera este elemento, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el nombre técnico de este elemento? Es es un empaque. No se Sí, le puede es un fijar bien. empaque netamente, ¿verdad? Pero es de tipo redondo, sí, a este se le conoce como O-ring, ¿sí? O-ring. Este es de un empaque, sí, pero el nombre técnico es justamente O-ring, ¿no? Bien, eh, continuando, ¿sí? Aquí tenemos, sí, este es un cable, sí, este es un cable del freno de mano del Vitara Clásico, ¿sí? Correcto, muy bien. Ya, coménteme. La regulación, sí, en los frenos de mano, en los distintos tipos de frenos, aquí podemos ver que es simplemente un cable, sí, que embona en un extremo y en el otro extremo también solo embona, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de regulación en este cable. Entonces, ¿dónde estaría, sí, la regulación en este vehículo? Estaría en el tambor. No, porque netamente, como vimos, tenemos solo un extremo del cable, ¿verdad? ¿Dónde estaría En la el, otra regulación que puede existir?
Pues estaría en el... Tiene un tornillo casi en un extremo del cable de freno de mano. Correcto. Entonces ese freno, ¿verdad? Va directamente al tambor, si sube hacia el habitáculo del vehículo. Sí, y aquí debajo de esto sí tenemos las dos conexiones y un tornillo de regulación que justamente permite que nosotros realicemos la regulación del freno de mano. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Sí. Veamos, no sé si se logra apreciar. ¿Sí? Aquí vamos a identificar el circuito que tenemos, ¿sí? ¿Qué tipo de circuito tenemos en este vehículo? ¿Sí? Veamos. ¿Sí? Luego usted me menciona qué circuito. Sí, yo le voy a ir indicando y vamos verificando qué circuito tenemos, ¿sí? Tenemos dos salidas, ¿sí? Dos salidas y un retorno. Sí, esta salida va directamente a este neumático y la otra salida va hacia allá. Vamos a ver hacia dónde va. ¿Sí? Muy bien. Como podemos ver, viene hacia acá y abajo, ¿sí? No sé si se aprecia bien, déjenme ir abajo, ¿sí? Va justamente hacia una válvula. Sí, esta es una válvula distribución. Sí, aquí. Ok. Aquí podemos verla, ¿sí? Esto un poco en contraluz, pero esa es una válvula. Muy bien. Va hacia esta válvula distribuidora. ¿Sí? Y vemos ahí que tenemos una salida hacia este otro elemento y otra salida hacia atrás, ¿sí? Y un retorno de la parte posterior. Entonces, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Voy a dibujarles un poco. Sí, aquí tenemos la bomba, ¿sí? Tenemos una guía que va hacia el primer eje, hacia la válvula, hacia el segundo eje y luego distribuye hacia la tercera y hacia el cuarto neumático. Sí, este tipo de circuito, ¿sí? ¿Cómo se lo conoce? Sería un circuito en cruz. Bueno, no tanto en cruz, sí, sino en H más bien, ¿sí? ¿Por qué en H? Porque nosotros tenemos una válvula, sí, que realiza la distribución, sí, al generarse, sí, a una válvula, sí. Entonces aquí tenemos la que nos va a distribuir, entonces se genera, sí, un tipo de circuito en H, sí. En cruz, sí, netamente tendríamos que tener las salidas en la bomba, sí. Muy bien, ok. Alex, confírmame si falta alguna pregunta, por favor. No, a ver, ya tenemos lo que es la descripción de los elementos y de igual manera lo que es los identificación de los componentes. Muy bien. Entonces, listo. No sé si tienen alguna duda o alguna aclaración que quieran hacer aprovechando de que ahorita tenemos la ventaja de la luz. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, No, de mi parte no, pero ya. Muy bien. Muy bien, muchachos. Pues como vemos, sí, eh, hemos visto que sí están aprendiendo, sí tienen el conocimiento. Sí. Entonces, como saben, esta semana ya culminamos el curso, sí. El día de mañana, el día de hoy ya no tendríamos clases porque ya estamos realizando esta actividad en la mañana, ¿sí? El día de mañana haríamos simplemente
la revisión de sus calificaciones, sí, de todos los trabajos que han entregado. Verificamos las asistencias. Les recuerdo que en el tema de asistencias ustedes deben cumplir lo mínimo es 75% para aprobar el curso, ¿sí? Y igual se maneja por el 75% igual en calificaciones, ¿no? Recordarles de eso, no están mal en notas tampoco, entonces procuren realizar el día de hoy, si es que les falta alguna tarea, ¿sí? Realícenla en la plataforma para nosotros tener la calificación adecuada de cada uno, ¿no? El día de mañana, como les comento, hacemos la revisión de esos elementos, de las notas y así con el fin de que ustedes obtengan su certificado lo más pronto posible, ¿no? Muy bien. Bien, como para culminar, sí necesito que ustedes se autocalifiquen, ¿sí? Ustedes van a ver lo que han aprendido, ¿sí? Van a considerar el esfuerzo que le han puesto, sí, van a darme una nota entre el 70 y 100%, ¿sí? Entonces, el señor Gavilanes, por orden de lista, hagamos de sí. Señor Gavilanes, ¿cuál es la nota o aporte que usted se pondría? Un 88%. ¿Ya? Eso es de libre albedrío, ¿no? Ustedes consideren lo que han aportado, sí, los conocimientos que han adquirido, sí. Bueno, 88, pongámosle un 90, ¿ya? Ya. Muy bien. El señor Morejón, ¿sí? Un 90, profe. Ya, muy bien. Y el señor Mora, 90 igual, profe. muy bien. No hay cómo ponerse 10 porque no hay, Dígame. no hay cómo ponerse 10 porque el Dalai está preso ya, profe. Ya, muy bien. No, muchachos, como vemos, si se ve que se han aprendido, si tratemos un poco de reforzar el conocimiento, si reforcemos el conocimiento más bien viendo videos, no, nosotros vamos a subirles unos enlaces, sí, donde ustedes pueden seguir un curso, sí, o más bien capacitarse un poco mejor, sí, siguiendo videos justamente de los sistemas que hemos visto, ¿no? Para que refuercen el conocimiento que adquirieron durante este curso, ¿sí? Entonces, de mi parte, les agradezco, sí, nos vemos el día de mañana para culminar, como les digo, las actividades con la revisión de sus notas, ¿sí? Y a ver si ustedes igual están de acuerdo con las notas que les ponemos y la asistencia que tienen, ¿sí? De mi parte, muchas gracias. Les doy paso a mi compañero, ¿sí? Para que culmine la sesión. Gracias. Gracias, profe. Pues bien, muchachos, esperen, denme un minuto para que se pueda aclarar un poco lo que es la pantalla. Denme un minuto ahí. Muy bien. Yo creo que se nota bien un poco. Listo, muchachos. Pues bien, como ya hemos visto, ya hemos culminado lo que es la evaluación del día de hoy, ¿no? Para que tengan en cuenta un poco lo que son los conocimientos que ya han ido adquirido a lo largo de este curso. Entonces, bien, yo también me doy cuenta que si tienen ya la noción, tienen un conocimiento de lo que es este tipo de sistemas que ya hemos venido viendo, el sistema de frenos, entonces el sistema de dirección, bueno, si tienen un conocimiento, entonces como mi compañero igualmente les dijo, una recomendación es que sigan nutriéndose con otros tipos de conocimientos como videos, ¿no? Hay inclusive algunos tipos ya les vamos a dejar unos links de algunos videos para que puedan apreciar, para que vean un poco mejor todo esto, ¿no? Y bien, de mi parte, muchachos, también nos vamos a ver el día de mañana ya para concluir con lo que son las notas. Y bueno, entonces el día de mañana nos estaríamos viendo para arreglar este aspecto y para darle fin a lo que sería el día de mañana, lo que es el curso, ¿no?
Entonces, bien, muchachos, con eso terminamos y concluimos hasta el día de hoy. Profe, disculpe Sí, una dígame, pregunta. sí, dígame. De repente, ¿no sabe usted de algún otro curso